Hola, ¿me escuchan? Bien, voy a compartir unas láminas para guiarnos con toda esta información, ¿ok? Chévere, excelente. Muy bien, bueno, como les mencionaba, bienvenidos a esta masterclass. Mira, me presento para quienes no me conocen y me están viendo por primera vez, ¿ok? Mi nombre es Dorana Donate. Soy nutricionista, ¿ok? Y bueno, tengo más de 10 años enfocándome en la nutrición para personas con trastornos de neurodesarrollo. Y pues hoy lo que vamos a hacer es no solamente hablar de comida, ¿ok? Sino lo que quiero hoy es poder trazar como, como un mapa para que ustedes puedan enfocarse o puedan quizás. Déjenme admitir aquí algunas personas mientras van llegando. La idea es que ustedes pues no estén, digamos, tan perdidos en todo esto que tiene que ver con la nutrición, ¿ok? Sino que ustedes puedan identificar algo de lo que vamos a mencionar acá en esta clase y poder identificarse o identificar a sus hijos y entonces poder entender sobre todo el tratamiento que les han indicado, que es lo más importante, porque cuando uno entiende realmente qué es lo que está pasando, por qué le hacen esas indicaciones, ese tratamiento, pues es más factible que ustedes se sientan mucho más seguros, seguras de poder realizar el tratamiento y lo lleven a cabo, ¿ok? Y saber, por supuesto, entonces en qué camino andar o por dónde comenzar, que a veces nos quedamos es justamente pensando entre tantas rutas, tantas especialidades, tantas cosas por hacer, porque sabemos que estas personas, en especial estos niños, tienen que estar en múltiples consultas a la vez, con múltiples especialistas, múltiples terapias. Entonces a veces no sabemos por dónde comenzar, pero bueno, eso es lo que vamos a tratar de aprender hoy, sobre todo entender qué es lo que está pasando y cómo podemos abordarlo, cómo podemos apoyar desde la nutrición, ¿ok? Como les mencionaba, yo soy nutricionista, egresada de la UCB, tengo un diplomado en autismo también de la UCB, diplomado en nutrición infantil, en nutrición biomédica. Tengo diversos estudios en microbiota, nutrición, selectividad alimentaria. Vivo, lo tengo de cerca, el autismo especialmente, los trastornos del neurodesarrollo, porque en mi familia cercana hay incluso más de 10 personas con esto, así que lo entiendo, lo vivo, lo he aprendido. Entonces, bueno, he podido ganar un poco de experiencia y bueno, más de 1000 pacientes atendidos a lo largo de toda mi carrera desde el egreso en la universidad, ¿ok? ¿Para quién es esta clase? Bueno, quiero enfocarme en esos padres que justamente están un poco, digamos, abrumados, orientados porque tienen un diagnóstico reciente. También familias, ¿por qué no?, que están estancadas en la dieta, que quizás han comenzado y no ven cambios o no entienden qué es lo que está pasando, o más bien han visto alteraciones y no comprenden un poco, bueno, vamos a explicar qué es lo que puede estar pasando. Y también algo es a quienes lidian con la selectividad alimentaria que a veces es extrema, que hace que el niño no permita recibir variedades de alimentos y por supuesto los nutrientes para que su cerebrito funcione correctamente, ¿no? Entonces, yo les pedía a muchos de ustedes que me llenaran un formulario y fue bastante interesante la respuesta porque la mayoría quiso aprender esto, ¿no? Profundizar mucho más en el por qué le sucede esto a mi hijo, qué es lo que puede estar pasando. Recibí muchas respuestas sobre eso y otra también es sobre, querían información ampliar también el tema de la selectividad alimentaria y ciertamente es lo que más estoy atendiendo actualmente. Es digamos, de las conductas que mayormente los niños especialmente presentan. Entonces, vamos a entender hoy qué es lo que pasa detrás de eso.
Entonces, bueno, lo que yo quiero realmente con esta clase, un poquito densa les podrá parecer, pero lo que quiero es que entiendan que hay algo detrás y que ustedes se empoderen con la información, ¿ok? Para que realmente puedan estar mejor preparados para cuando vayan a una consulta con un especialista y no estén, digamos así, como tan perdidos, ¿sí? Eso es lo que quiero. Entonces, vamos a comenzar con un ejemplo y vamos a ver, fíjense en esta imagen, están viendo las láminas, ¿verdad? ¿Las pueden ver bien? Me avisan en el chat si pueden ver la lámina, la están viendo, la imagen. Sí, ok, qué bueno, muy bien. Entonces vamos a fijarnos en esa imagen que es como un iceberg, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa en el iceberg? Bueno, lo que vemos es simplemente esa puntica que ya de por sí es bastante grande, pero fíjense todo lo que está por debajo del agua, ¿no? Es mucho más grande. Pero ese pico que tenemos allí, esa puntica, es lo que podemos ver. ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, en los trastornos del neurodesarrollo hay muchas acciones, especialmente conductuales, también es cierto. Hay muchas crisis, irritabilidad, agresión, autoagresión, pero también vemos trastornos del sueño, problemas sensoriales, bueno, inmadurez en muchas áreas del desarrollo, ¿ok? Eso es lo que podemos ver. Pero hay que entender que eso es simplemente eso, una conducta, ¿ok? Como profesionales nosotros ya entendemos que esa conducta es simplemente un síntoma, realmente no es la causa. Debajo de eso hay, bueno, un incendio, ¿ok? Hay de todo. Ahí podemos ver inflamación intestinal, permeabilidad intestinal, deficiencias de micronutrientes, hay procesos de metilación que no se están dando, hay intoxicación, hay inflamación, o sea, realmente hay un cúmulo de cosas que nos afectan pero no lo podemos quizás ver. Y la idea es que si nosotros nos enfocamos en trabajar nada más esa puntica de la conducta, quizás con terapias, con uno que otro medicamento, en realidad no estamos apagando ese incendio correctamente, ¿ok? Lo que tenemos que tratar es la base, ir de la raíz para que lo que se ve arriba, entonces, bueno, mejore, ese exterior mejore, pero vamos a sanar y tratar y curar es la base. ¿Ok? Vamos a pasar a ese primer nivel del iceberg. Vamos a hablar un poquito de lo que puede estar ocurriendo en nuestros niños y cómo actuar y qué, entonces vamos a nosotros a seguir. Fíjense, el intestino es como un filtro de alta precisión. Allí es realmente donde ocurre esa absorción de los nutrientes de las comidas que nosotros ingerimos. ¿Ok? Si hay una falla allí, es como, imagínense, como un colador de café. ¿Ok? Debería ser bastante selladito, sin huecos grandes, o sea, realmente los poritos tienen que estar bastante finos, finos y simplemente pasar lo que ya está bien digerido. Pero en nuestros niños pasa algo diferente. En ellos hay inflamación, esa mallita, esa telita realmente no está fina, hay unas aberturas, ¿ok? Que es esa permeabilidad, hay separaciones entre células de nuestro intestino, y es lo que se llama intestino permeable, ¿ok? Bioquímicamente hay una proteína que se llama sonulina. Quizás para muchos aquí es muy conocido porque es una de las pruebas que se piden para poder ver cómo está ese intestino y si está permeable o no. Resulta que esa sonulina pues es la que abre, por así decirlo, las puertas de par en par. ¿Qué pasa? Bueno, las proteínas, alimentos que no están bien digeridos, completamente digeridos, pues atraviesan esa pared del intestino y llegan esas moléculas completas a nivel sanguíneo y el sistema inmunológico las detecta como enemigos, ¿ok? Como algo que hay que atacar. Generan anticuerpos y eso lo que genera es la inflamación. Envían células citoquinas inflamatorias directamente al cerebrito. Por eso es que la mayoría de las mamás comentan, bueno, al comer algo, no solamente se va a alterar desde el punto de vista gastrointestinal, no va a tener síntomas digestivos, sino que también inmediatamente puede haber síntomas como se altera, de repente ese día el niño no se concentra, ese día no puede dormir, ¿ok?
porque esto va más allá incluso del hecho de que esté comiendo o no algo que a lo mejor propiamente él es alérgico o intolerante. Es que hay un estado de alerta en ese sistema porque hay una alerta constante debido a la inflamación y la permeabilidad que hay. Bueno, ustedes a lo mejor se preguntarán, entonces, ¿cómo yo puedo saber si mi hijo está inflamado? Bueno, el cuerpo pues grita que el niño a veces puede decir, sobre todo en nuestros niños que no son verbales. Vemos en muchos casos síntomas como, niños que están ojerosos, ojeras muy marcadas, y no simplemente es porque hay una falta de sueño, sino porque hay una congestión, hay una inflamación. La inflamación de esa mucosa digestiva también hace que, bueno, todas las mucosas del cuerpo se conectan, incluso las mucosas respiratorias también están inflamadas, entonces hay mucha carga tóxica también a ese nivel. Ves también barriguitas prominentes, esa barriguita inflada que muchos confunden con que, bueno, está gordito o simplemente está lleno. No, no necesariamente así. Puede haber detrás de eso una inflamación intestinal, disbiosis intestinal o un SIBO, que, bueno, son bacterias, por así decirlo, malas, ¿ok? Que no deberían estar allí sobrecreciendo y lo están haciendo. También evidencia pues de deficiencias de nutrientes porque incluso en piel vemos dermatitis, una piel seca, esa piel que se ve como que siempre está erizadita, tipo piel de gallina. Eso nos puede hablar de una mala absorción a nivel intestinal también. Entonces, bioquímicamente, bueno, si hay inflamación a nivel del intestino, pues también hay inflamación. Podemos decir que también hay una inflamación a nivel de cerebro, porque ambos están conectados. Hay diferentes vías de comunicación entre el intestino y el cerebro, pero importante es a través del nervio vago, ¿no? Como se muestra ahí en la imagen. Entonces, un cerebro que está inflamadito, pues es un cerebro que no puede procesar estímulos sensoriales, no puede aprender, no puede procesar lenguaje, ¿ok? Es importante tenerlo en cuenta. Que es un cerebro inflamado, eso es posible, eso es real. Bueno, realmente sí. Y bueno, digamos que el protagonista de esto es algo que se llama la microglía, ¿ok? Fíjense, muchos creen que bueno, el cerebro simplemente son neuronas allí que se están comunicando una entre otras, pero resulta que el 10% de las células que están allí en realidad son parte del sistema inmune del sistema nervioso central. Y en condiciones normales, esta microglía ayuda a que el cerebro esté protegido contra infecciones, ¿ok? Ellas detectan daños, eliminan células, ¿ok? O sea, es una función de reparador y de neuroprotector. Pero cuando hay inflamación a nivel intestinal, introducción de metales pesados, toxinas, todo aquello, la microglía recibe una señal de alerta y ella cambia de forma. Ya se convierte y transforma más que reparador y neuroprotector, lleva a cabo un estado de proinflamación o neurotóxico. Entonces, todo cambia aquí arriba, o sea, ya la célula no es capaz de reparar, sino que más bien ella empieza a enviar señales como a disparar balas químicas que son puntualmente esas dos que aparecen allí, una que se llama, aparece allí como TNF-alfa, es un factor de necrosis tumoral alfa, o esa que aparece allí como IL-6, se llama interleuquina C. El hecho es que estos son sustancias simplemente que bombardean esa barrera hematoencefálica que tenemos en nuestro cerebrito, que es la que protege el cerebro, y pues la dejan permeable. Entonces el cerebro ya empieza a estar como en modo de supervivencia. No puede relajarse, no puede aprender, sino que está tal cual como en un proceso de inflamación. Entonces, por eso es que vemos niños que en esa guerra allí de esas sustancias, de estas citoquinas, entonces un niño pues que va a estar alterado, un niño que va a tener hipersensibilidad porque esas neuronas están allí excitadas, un ruido cualquiera normal que nosotros lo podemos tolerar, ellos no lo toleran, se vuelven muy hipersensibles. También empieza irritabilidad, autoestimulación, los movimientos estereotipados, el niño se balancea. Entonces, claro, buscando la forma de regular toda esa inflamación que tiene allí. Por supuesto, también se altera el sueño, ¿no?
porque un cerebro así pues no puede producir esa hormona melatonina que es la hormona del sueño. Y bueno, justamente porque el cerebro está enfocado en tratar de, bueno, de sobrevivir, literalmente así. ¿Ok? Eso es uno de los procesos. Otro que puede estar sucediendo en el cuerpo de nuestros niños, que puede haber una metilación lenta. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo un proceso que es llamado metilación, ¿ok? Es un proceso normal, natural que sucede en todos nosotros. Imagínense como el camión del aseo, que bueno, el aseo de nuestras células, ¿ok? Y eso lo que va a hacer, el trabajo de ellos es activar el ADN, producir energía y lo más importante es desintoxicar también nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa? Mucho se ha estudiado y se ha visto que muchos de nuestros niños, ¿ok? En autismo, con trastornos de neurodesarrollo, pueden tener una variante en un gen que se llama, así como están esas siglas, MTHFR, que significa metiltetrahidrofolatos reductasa. Son cambios en esos genes que pueden reducir la capacidad que tiene el cuerpo para procesar el folato, que es la vitamina B9, y aumenta los niveles de otra sustancia que se llama homocisteína. Si eso pasa, entonces puede provocar neuroinflamación, hay un estrés oxidativo en su cuerpito, hay desequilibrio de neurotransmisores y bueno, todo eso va a afectar el comportamiento, el lenguaje, etcétera. Cuando ese proceso de metilación falla, entonces bueno, los procesos también de producción de neurotransmisores como la dopamina, serotonina, pues que son importantes, también falla. Entonces vemos los problemas de sueño y la irritabilidad. Ok. Otra situación que afecta bastante, y es muy común verlo en nuestros niños, es la acumulación de cristales de oxalato y también disbiosis causadas por un hongo que se llama cándida. Los oxalatos que son, son compuestos que, bueno, ellos están en algunos alimentos, incluso alimentos saludables, espinacas, remolacha, cacao, etcétera. Normalmente lo consumimos, pero que, bueno, en este caso muchas personas no pueden eliminar estos compuestos totalmente, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? El intestino está permeable. Esos oxalatos van a viajar, como vimos al principio, van a viajar, van a atravesar esa pared intestinal, ¿ok? Van a viajar por la sangre, se van a unir al calcio y forman estos cristales. Imagínense que estos cristales son como astillitas de vidrio muy, muy pequeñitas viajando por el cuerpo y eso incluso puede causar dolor, ¿ok? Eso hace que se altere mucho la parte sensorial de los niños y por esto en muchos casos hay esa hipersensibilidad. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Bueno, uno gusta la carga de oxalatos en dieta. Cuando hace eso, uno puede observar que pronto, a los días, el niño se calma, porque literalmente eso es como que si dejara de doler. ¿Ok? En el caso del sobrecrecimiento del hongo cándida, es un hongo que naturalmente vive con nosotros, está en nuestro cuerpo, pero se puede alterar, sobrecrecer, empieza a producir diferentes compuestos. Por ejemplo, hay uno que se llama arabinosa, ácido tartárico, y todo eso también genera como una niebla mental. ¿Ok? Entonces son esos niños que, bueno, tienen risas sin sentido, están en la noche y de repente se despiertan, empiezan con risitas en la madrugada sin sentido, caminan en puntillitas, ¿ok? Entonces, o también pasa que tienen como un hambre voraz, que quieren comer y comer y comer y parece que no se sacian. Eso también pudiera ser por la presencia de este hongo cándida a nivel intestinal, ¿ok? También pasa que el niño siente mucha afinidad por el consumo, sobre todo de alimentos que son ricos en azúcar, carbohidratos refinados, ¿ok? Sobre todo si no hay un equilibrio en su alimentación, pues la carne hace del azúcar. Y bioquímicamente, pues la presencia de ella allí puede producir tal cual como alcohol, ¿no? Entonces, está intoxicado el niño también con ese producto que ella genera como quien está embriagado por el alcohol.
Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Bueno, hay estudios de microbiota intestinal, estudios de ácidos orgánicos, son algunos estudios que contamos donde se puede determinar si hay algo de esto que está ocurriendo, por supuesto también por los síntomas que presentan, pero que sepan y entiendan que sí podemos también corroborar con estudios de laboratorio, ¿ok? Bien. Por supuesto, también debido a esto, hay deficiencias nutricionales. Muchos padres me dicen, bueno, mi hijo come bien, ¿no? Come bastante, suficiente, ¿cómo va a tener deficiencia? Pero la realidad es que debido a la inflamación intestinal y también la permeabilidad intestinal, pues el cuerpo puede no estar absorbiendo correctamente todos los nutrientes de la comida que está ingiriendo, ¿ok? Y pues como no es suficiente, entonces no hay una cantidad y una calidad de ellos para poder construir todos esos neurotransmisores. Bien, en los exámenes básicos, cuando uno pide hematología, perfil 20, niveles de hierro, vitamina, etcétera, solemos encontrar que hay niveles de esto en límites inferiores o que están por debajo. ¿Ok? Y bueno, incluso independientemente de los valores de referencia que tengan los laboratorios. ¿Ok? Pero bueno, ya es otro tema. El hecho es que eh, es importante entender que estos son nutrientes importantes para el cuerpo, pero en ellos se encuentran deficientes. Por ejemplo, en el caso del magnesio, el magnesio es un mineral que, bueno, está presente en más de 300 acciones bioquímicas de nuestro cuerpo y en el neurodesarrollo especialmente es el encargado de generar esa relajación cerebral. Ayuda al descanso, reduce la ansiedad, por eso es que mayormente se lo indican cuando es de noche, ¿verdad? Muchos de ustedes se lo han indicado así. Y bueno, ¿qué afecta cuando están deficientes? Bueno, si está bajo, empiezan los niños con ansiedad. Puede haber inactividad, puede haber ese bruxismo, ese rechinar de dientes, dificultad para conciliar el sueño. Entonces, bueno, el sistema nervioso está en un estado de alerta constante cuando hay deficiencia de esto. En el caso del zinc también es vital para el sistema inmunológico, ¿ok? Para esa conexión neuronal. Y cuando el zinc está bajo, hay algo que ocurre, es muy común, que es lo que uno llama el trastorno de pica, que es cuando los niños empiezan a comer cosas que no son comida, que no son comestibles. Entonces ellos quieren comer papel, lamen las cosas, comen tierra, ¿ok? Porque el zinc también regula esa percepción del sentido del gusto, el olfato. Entonces, bueno, la parte sensorial también se puede ver afectada y bueno, eso empeora mucho más el tema de la selectividad alimentaria, ¿no? Entonces, es importante también algo saber que el zinc se indica también cuando queremos ayudar a la reparación de la barrera intestinal, ¿no? Para que esas células intestinales estén bien pegaditas y no haya esa permeabilidad. Eh, bueno, en el caso de la vitamina B12 y el folato activo, esto es como el corazón de la aminoácido de lo que mencionamos antes. Estas dos son vitaminas y son cofactores que permiten que el cerebro procese la información, se relaciona mucho también con el desarrollo del habla. Entonces, bueno, en la deficiencia de estos en particular, entonces, el niño quizás puede tener la estructura para hablar, pero digamos que el cerebro no tiene como que esa chispa que lo va a encender para que bioquímicamente pueda ejecutar ese lenguaje complejo. Entonces, por ejemplo, a veces en los exámenes, algo sencillo como en una hematología, podemos ver un volumen corpuscular medio que nos puede dar pistas de cómo están estas vitaminas y quizás si están llegando o no llegando a la célula. Incluso cuando hacemos niveles de niveles justamente de estas vitaminas en particular, los medimos y resulta que incluso a veces apenas hasta muy altos esos niveles, ¿no? Que eso, contrario a pensar que tienen buenos niveles, incluso podemos sospechar, sobre todo si el niño no está siendo suplementado con eso, podemos sospechar de que realmente su cuerpo no está siendo capaz de utilizar correctamente eso. O sea, esas vitaminas no están entrando a las células, ¿ok? Sino que se quedando por allí como divagando. Entonces, lo que necesitamos es
ver qué es lo que está pasando. A lo mejor hay un problema de metilación que no está permitiendo que entre correctamente a la célula. ¿Ok? Otro grande, importante, conocido, el omega 3. El omega 3 especialmente que contenga esos ácidos grasos esenciales EPA, DHA. Entonces, esto es una necesidad estructural. O sea, realmente el cerebro es mayormente grasa y bueno, el omega 3 es lo que va a recubrir como esos axones, esos cables que están neuronales que están allí para que, bueno, para que la información viaje lo más rápido. Si no hay deficiencia, si hay deficiencia de omega 3 entonces, bueno, puede haber neuroinflamación, ¿ok? El niño puede dispersarse, un niño que no se concentra, tiene dificultades de atención. Y bueno, quizás un niño un poco lento, ¿ok? Entonces, esto es uno de los elementos que se utilizan. Además de esto, de lo que ven en la línea, nosotros en consulta encontramos mucho eh, también deficiencias en vitamina D. La vitamina D no solamente es para los huesos, sino que incluso también actúa como una prohormona para poder modular esa inflamación cerebral. Por si después de la clase, al grupo de WhatsApp en el que ustedes están inscritos, les voy a pasar unas imágenes donde van a ver también a manera de información, de ayuda para que sepan todas estas vitaminas y cómo, para qué ayudan cada una de ellas, ¿no? Cuando analizamos también ferritina, hierro, eso también aparece bajo. Y bueno, eso es crucial porque eso ayuda al transporte de oxígeno para el cerebro, ¿no? Y a la síntesis también de neurotransmisores como la dopamina. Si hay un niño que tiene el hierro bajo, por ejemplo, eh, incluso aunque no tenga hemoglobina baja, pero es un niño que puede estar cansado, fatigado, no va a tener un buen rendimiento escolar. ¿Ok? También, claro, encontramos eficiencia en que tengan algunos aminoácidos esenciales. Los aminoácidos, bueno, los obtenemos a través del consumo de la proteína. Puede ser porque no hay un buen consumo de proteínas en la dieta, ¿ok? O que, pues, nuevamente no hay una correcta absorción a nivel intestinal y eso hay que mejorar. Ok. Otra cosa que pasa, que es un tema crítico y a veces es como invisible, y es la acumulación de metales pesados. Miren, por ejemplo, la imagen. Hay alrededor del cerebro unos metales, mercurio, plomo, aluminio, y todos estos elementos también pueden como atacar al cerebro e inflamarlo, ¿ok? Primero, entender que el cerebro, como mencioné, es un órgano que está compuesto por grasa y estos metales pesados van a tener como esa afinidad por alojarse en ese tejido graso, ¿ok? Entonces el cerebro es como el objetivo perfecto y pueden encontrarse allí. Eso puede estar competido esto debido, bueno, a la inflamación intestinal, como ya mencioné, y esto va a permitir entonces que estos metales puedan cruzar y se acumulen allí. Y bueno, al estar allí, pues van a bloquear comunicación entre neuronas, ellos pueden como robar nutrientes esenciales, entonces más deficiencia va a haber. Lo bueno es que, pues aquí la nutrición también juega un papel importante porque nos ayuda a la desintoxicación de esto. Podemos optimizar primero los sistemas propios de limpieza del cuerpo para poder quelar, que es como atrapar esos metales y que se puedan expulsar de forma segura. ¿Ok? La idea es, bueno, cuando uno realmente hace como una limpieza de todo el terreno, permite entonces que ese cerebro es como que si estuviera despertando, ¿no? Limpiando. Entonces, bueno, todo el objetivo siempre va a ser de protocolo nutricional, por supuesto con el apoyo también del equipo médico, pues seguir avanzando para limpiar, por así decirlo, tanto nuestro cuerpo como el cerebro de ese niño o persona. ¿Ok? Y bueno, pues todo lo anterior va a generar una disfunción mitocondrial. Esa mitocondria, que es el centro allí de nuestras células, de cada nuestra célula, es la que da energía a la célula. Y en estos niños, pues en muchas personas, esa central no funciona muy bien, no produce suficiente energía, combustible, que es el llamado ATP. Imagínense que
Cuando, por ejemplo, una central eléctrica falla, ¿no? Se va la luz. Pero no solamente que se va la luz, sino que también ella puede empezar a quemar mal el combustible y genera mucho humo. Ese humo es tóxico, ¿ok? Eso es como un estrés oxidativo. Y bueno, ese humo, ese tóxico allí, pues daña las células, inflama el cuerpo, hace también que las neuronas no se comuniquen bien. Entonces, esto se traduce bueno, directamente todo lo que vemos en el día, ¿ok? Cuando hay este estrés oxidativo, esa falta de energía a nivel celular, pues entonces hay una fatiga sistémica, ¿ok? Hay como una niebla mental, no puede concentrarse, su cerebrito sin energía, ¿ok? Que no puede regularse. Nuevamente, la buena noticia es que con nutrición podemos mejorar muchísimo esto. Con las estrategias nutricionales correctas podemos como reparar ese seno, esa raíz celular y realmente ver unos buenos cambios de la conducta y de la energía del niño. Pues al final, bueno, todo está conectado, todo está relacionado. Muchas veces yo entiendo que cuando ustedes van a su médico, cuando van al médico siempre les indican, bueno, una pastillita para el sueño porque tiene un trastorno del sueño, una para alergias porque tiene alergia, o una terapia para tal cosa y para lo otro. Pero el cuerpo, en realidad, el cuerpo humano no funciona por partes, no son piezas separadas que tenemos que ir arreglando con una pastillita aquí y otra allá. Él funciona como una orquesta completa. ¿Ok? Y bueno, en el neurodesarrollo, si hay un instrumento que desafío por allí, pues se arruina la orquesta. ¿Ok? Sí, como ven en esa lámina, una flecha señala a la otra, y es porque existe una relación directa entre lo que pasa principalmente en nuestro intestino y lo que pasa en el comportamiento, ¿ok? Bueno, una situación de salud también conlleva a la otra, es como un efecto dominó aquí. Entre el 70 al 85%, y si me preguntan la verdad, en mi experiencia yo diría que el 99%, por no decir todo, de nuestros niños sufren de problemas gastrointestinales. Aunque muchos digan que no, porque cuando en consulta no se pone a indagar y a preguntar, me he dado cuenta que normalizan mucho los síntomas a este respecto. Piensan que es normal tener estreñimiento, piensan que es normal, bueno, tener diarrea una vez cada tanto, piensan que es normal pues siempre tener ese dolor abdominal o tener las heces fétidas. Eso no es normal. Y pues está descrito también en literatura que la microbiota, especialmente de las personas con trastorno del neurodesarrollo, tienen es diferente, ¿no? Porque tienen menos bacterias buenas, de las llamadas buenas beneficiosas, más bacterias oportunistas, de las que nos van a causar problemas, alteraciones, desequilibrio, aumento de hongos como la cándida, van a tener diferencias en el funcionamiento, en la producción de diferentes sustancias, metabolitos importantes, como los ácidos grasos de cadena corta, butirato, GABA, etcétera. O sea, hay un intestino nuevamente permeable, hay inflamación. Y bueno, todo ese caos allí en esa raíz, en el nivel intestinal, y aquí es donde empieza, digamos que todo genera pues los segundos, terceros problemas, alergia, posible celiaquía, el sistema inmune también se altera muchísimo, entonces está recibiendo y recibiendo cosas malheridas desde el intestino como recibiendo esas cosas que lo van a seguir alterando, que tiene que extenderse, atacarse. Entonces, bueno, siempre vamos a ver la respuesta, esa puntica del iceberg nuevamente. Vamos a ver de repente muchas alergias a nivel respiratorio, en piel, mal dormir, etcétera, ¿no? Y bueno, resulta que digamos, 90% de la serotonina, esa neurotransmisor que se entiende como es de la felicidad, la calma, se fabrica en el intestino y si el intestino está inflamado, no hay serotonina. Y si no hay serotonina, no hay melanina, que es la hormona del sueño, porque se fabrica con la serotonina, ¿no? Entonces ahí ven que una cosa lleva a la otra. Y bueno, nuevamente, si no hay salud intestinal, no hay esa materia prima para el buen dormir. Hay niños que pasan años con problemas de sueño, lo normalizan y pues todo empieza desde esos niveles gastrointestinales y bueno, quizás desde otros niveles como lo hemos visto acá, ¿no? Y es cierto, porque hay niños que quizás tienen, digamos así, una sola pieza
de ese dominó caída, pero hay otros, y quizás el caso de muchos de los que están aquí, que tienen todo, ¿no? Todo ese cuadro completo. Entonces tienen metales, tienen cándida, intestino permeable, neuroinflamación, problemas de sueño, alergias, etcétera. Entonces, claro, por supuesto, mientras más condiciones de salud, mientras más estén caídas, pues más severos van a ser los síntomas, ¿no? Eh, entonces, bueno, la idea aquí es que entiendan que si damos solamente una pastillita para que duerma, entonces, bueno, no hay producción de melatonina, damos melatonina para dormir, cada vez subimos más los miligramos, o hacemos terapias quizás que dejen de alejar, dejen de brincar. Pero allí en realidad a veces solamente estamos como que maquillando ese síntoma, nada más estamos mirando esa, esa puntica allí y no estamos viendo más allá. Entender que todos estos síntomas pueden tener esa raíz y que debemos irnos hasta ese fondo para saber qué es lo que está pasando y tratarlo. No podemos normalizar simplemente por creer, decir que netamente por la condición, por el trastorno y ya. No, hay problemas de salud que tenemos que buscar y que tratar. ¿Sí? Y bueno, aquí es donde la intervención nutricional juega un papel importante. Importante porque, bueno, es la base, como les mencioné, la mejoría para, digamos, todas estas cosas. Muchos preguntan, y incluso hasta profesionales, bueno, ¿para qué yo voy a estar quitando el famoso gluten? Porque yo entiendo que la mayoría acá sabe que eh, la recomendación es una dieta de exclusión en principio de gluten, caseína, etcétera, pero muchos dudan y se preguntan para qué yo voy a quitarlo si yo tengo incluso hasta pruebas que me hice de alergia o intolerancia donde dice que no tengo alergia a eso, intolerancia, ¿por qué yo lo tengo que quitar? Eso no es simplemente por moda, aunque muchos lo estén tomando como moda por allí, pero en realidad la evidencia nos dice y los estudios nos dicen que muchos de estas personas, muchos de estos niños con desafíos del neurodesarrollo, en realidad para ellos la digestión de esas proteínas, el gluten y la caseína, es incompleta. Ya entendimos lo del intestino permeable, ¿no? Un intestino que está roto y que deja pasar esas cosas mal digeridas. ¿Qué pasa cuando come entonces el pancito que está hecho de trigo, la leche de vaca que contiene caseína? Bueno, ese trigo y ese gluten y esa caseína, pues en una persona con estas condiciones, estas proteínas deberían normalmente deberían romperse como en pedacitos bien, bien chiquiticos para que puedan sentir digeribles correctamente. Pero en estas personas, debido a que hay deficiencias de enzimas digestivas y enzimas específicas para digerir estas proteínas como DPP4, se llama así la enzima. Si hay deficiencia de esta enzima, pues entonces no se puede romper, por así decirlo, completamente. No hay una buena digestión del gluten y la caseína, y estas proteínas que se rompen ahí a medias quedan unas moléculas bastante grandes que forman unos péptidos llamados gluteomorfinas y casiomorfinas. Y sí, como suena el nombre, morfina, eso es prácticamente idéntico a un opiáceo, a una droga. Como el intestino está permeable, entonces imagínense, eso está viajando por la sangre y llega al cerebro, y cuando llega al cerebro se une a los receptores de opioides que hay en el cerebro. ¿Ok? Y genera una adicción. Y por supuesto genera los síntomas tal cual como una droga. Entonces empiezan síntomas de irritabilidad, niños con agresión, llanto sin sentido, risa sin sentido, que son, hay insensibilidad al dolor, se golpean y no sienten dolor. Y también ahí está la adicción, porque no es casualidad que justamente ellos prefieran, y aunque ustedes quieran iniciar la dieta, pero cuesta muchísimo porque ellos van a preferir justamente los alimentos que contienen estas proteínas por el efecto que genera en ellos, como una adicción. Entonces, retirar esto no es un capricho, es realmente lo que ocurre en su cuerpo y bueno, forma parte de ese proceso de desintoxicación. ¿Ok? Pero ojo, la limpieza no es simplemente quitar el pan, el gluten y ya, porque también tomar en cuenta muchas otras cosas. Hay que ver también eh, estos elementos, el azúcar es refinado, azúcar blanca, colorantes, conservantes, aditivos, ¿ok? Todo eso también, bueno, para nadie es un secreto, ¿verdad? Que esto alimenta primero la inflamación
es el combustible favorito para muchas bacterias intestinales de las manos, patógenos intestinales. Alimenta los hongos especialmente, ese hongo cándida que produce toxinas y que sigue inflamando ese sistema nervioso. Y bueno, genera picos de insulina también que disparan otras hormonas como el cortisol y mantienen como el niño en en ese estado constante de ansiedad, de irritabilidad, ¿ok? De manera conductual. Y bueno, colorantes como muy conocidos, amarillo número 5, rojo 40, conservantes como el glutamato monosódico que está presente en muchas cosas, incluso lo desconocemos, lo conocemos como salchina, hinomoto, ¿ok? Está presente en muchas cosas que a veces creemos y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, estos no son comidas, son simplemente químicos que le añaden a algunos productos para realzar el sabor y el color. Y bueno, en un cerebro con neuroinflamación, imagínense cómo actúa estos químicos, ¿no? Más toxinas para el cerebro, más sobreestimulan esas neuronas hasta el punto de agotarlas o de dañarlas. El resultado, bueno, hiperactividad, síntomas conductuales, agresividad, la parte sensorial también se altera muchísimo. Entonces, cuando limpiamos realmente la dieta, recuerda, no es que estamos restringiendo al niño, más bien al contrario, lo estamos mejorando, lo estamos liberando de todas estas cosas, lo estamos nutriendo de verdad, dándole la droga que lo desconecta, sino más bien dejando su cerebrito lo más en calma o lo más limpio posible, por así decirlo, para que ya entonces pueda ser un cerebro que esté apto para recibir información, aprender, procesar terapias, mejore y avance mucho más justamente también en las terapias y en el colegio. Y bueno, también aparte de, no nos vamos a concentrar tanto en lo que tenemos que quitar, sino también nos concentramos en la nutrición, ¿ok? En qué vamos a usar para reparar. Bueno, ya sabemos que hay que limpiar, ¿ok? Hay que reparar eso y ahí justamente vamos a utilizar algunos elementos importantes, empezando porque, bueno, tiene que haber variedad. Dentro de la alimentación, la variedad siempre va a ser lo mejor. Mientras más diversa sea nuestra alimentación, alimentos diferentes cada día, va a ser mucho mejor, ¿ok? Ya quitamos lo que agrega, ahora vamos a colocar. No simplemente vamos a comer para saciar un hambre, sino que vamos es a nutrir, ¿ok? Para que esos elementos lleguen directamente a las células, a cada neurona, para poder sellar ese intestino y cuando sellamos intestino, sanamos también cerebro, ¿ok? Para eso vamos a utilizar elementos importantes que son como alimentos con una densidad nutricional importante. No sé si lo conocen, el uso de caldos de hueso. El caldo de hueso no es una sopita común y corriente, ¿no? Tiene un preparado especial, unos tiempos necesarios, una preparación específica. No para todos, por cierto, es la misma cantidad de cocción para estos huesos. Pero bueno, lo que queremos es tomar de ella los elementos importantes que nos van a ayudar a reparar esa piel del intestino, esa barrera intestinal. Otros elementos que se usan son la glumina, también nos ayuda, se usa para sellar las uniones nuevamente del intestino permeable. Elementos como las vísceras, el hígado, especialmente por el aporte bueno de vitaminas que tiene, vitamina A, hierro, zinc, ¿ok? Vamos a tener el control de los oxalatos. Quienes tengamos evidencia de que hay un consumo alto en oxalatos, hay pérdida de oxalatos en orina, o hay pruebas positivas de ácidos orgánicos que nos digan que hay una elevación de los oxalatos, bajamos entonces la cantidad de oxalato, evitando vegetales de hojas verdes, espinaca, acelga, remolacha, fresas, ¿ok? En esas fases críticas de, de, bueno, de lo que le esté pasando al niño en ese momento, ¿no? El uso vamos a incentivar sobre todo el uso de los vegetales no almidonados. Tenemos que usar variedad, mientras más variedad, más fitoquímicos vamos a tener. Esto es justamente el alimento ideal para alimentar esas bacterias buenas que nos van a ayudar a contrarrestar todas las bacterias malas. Y bueno, la clave nuevamente es la diversidad. Vamos a utilizar elementos como butirato, ¿ok? ¿Qué es el butirato? Bueno, es un ácido, una grasa, un ácido graso de cadena corta que nos ayuda a desinflamar ese intestino, el colon, y él también tiene un efecto neuroprotector. Incluso nosotros podemos
tener ese butirato tanto en prestación como suplemento, pero también lo podemos adquirir con el uso de almidón resistente. Almidón resistente es cuando nosotros cocinamos cualquier tubérculo, papa, yuca, etcétera, algunos cereales también, y no lo comemos inmediatamente, sino que lo dejamos enfriar, lo metemos en nevera 12, 24 horas después, y ahí es cuando lo vamos a servir. Esto crea el almidón resistente, ¿ok? Una vez uno ingiere ese almidón resistente, él se va a fabricar más butirato y va a ser una fibra que nos va a ayudar a múltiples cosas. Es bastante maravilloso eso y bueno, la capacidad que tiene este almidón resistente de no alimentar las bacterias malas, sino enfocarse justamente en la absorción de metabolitos importantes para el intestino. El uso de especias naturales, la cúrcuma, el jengibre, el romero, el laurel, etcétera, todo eso también son importantes porque tienen esos antioxidantes naturales que también necesitamos. El uso de suplementos como omega 3, magnesio, ya vimos en las láminas anteriores que, bueno, son elementos importantes para que las neuronas también, ese cerebrito, pues descanse, trabaje, se concentre. Y, ¿por qué no? También acá nos ayudamos mucho de como unas terapias complementarias, ¿sí? Usamos aceites esenciales, fitoterapia. Como nutricionista, bueno, entiendo que el abordaje tiene que ser integral, así que podemos incorporar estas opciones o estas herramientas de apoyo. Aceites esenciales, por ejemplo, el aceite de lavanda es un aceite que he usado para tranquilizar, para bajar ansiedad. El de menta también para apoyar la digestión. El uso de plantas en algunos, no para todas las edades, pero manzanillas, toronjil para calmar digestión. El aceite de orégano, el aceite esencial de orégano también, o el de palo de árbol también se puede utilizar como un antifúngico natural para el sobreacrecimiento de cándida, incluso sin necesidad de la utilización de fármacos que sean muy agresivos, ¿ok? O sea, eso también lo podemos utilizar. El apoyo al hígado también para procesos de metilación. Utilizamos formas correctas de vitaminas, B12, folato, combinaciones también de plantas nos ayudan con el detox hepático, por así decirlo. Algo que se llama zeolita, que es un compuesto que también nos ayuda en caso de metales pesados. Ella atrapa las toxinas y permite entonces que el tracto digestivo puedan ser expulsados de forma segura. Ojo, es importante que entienda, esto no va a sustituir una buena nutrición, una buena alimentación, solamente esto lo que ayuda es, bueno, a potenciar eso, ¿no? Unas ayuditas allí extra, porque la idea es que, bueno, tratemos de desinflamar, ¿ok? Todo ese cuerpito de ese niño. Otra cosa importante, porque no solamente hay que fijarnos en lo que estamos ingiriendo, sino también tenemos que hacer como una desintoxicación a nivel de ambiente. Nuestro entorno también tiene que ser seguro. Eh, Muchas veces sí nos enfocamos en la comida, solamente en la comida, pero resulta que en el ambiente también pueden haber toxinas que nos estén alterando. Por ejemplo, bueno, el uso de pesticidas y de químicos tóxicos en algunos alimentos y lo ideal sería poder consumir alimentos que sean orgánicos. De no poder hacerlo, podemos ejecutar algunas estrategias para disminuir un poco la cantidad de tóxicos que presentan estos alimentos. Por ejemplo, lavar las frutas y las verduras con bicarbonato, dejarlos en remojo con bicarbonato, es una buena opción para poder eliminar un poco la cantidad de los pesticidas, etcétera, de esas cosas que compramos. Disminuir el ambiente de los metales pesados, lo podemos hacer también con el uso de ollas, sartenes, utensilios que no van a ser de aluminio, de teflón, sino que, bueno, nos vamos a utilizar materiales que realmente sean seguros, puede ser madera, acero inoxidable, puede ser vidrio.
puede ser hierro curado, ¿ok? Esas cositas las podemos usar. Y bueno, también aquí involucra mucho contaminación, no lo sabemos, pero el uso de químicos fuertes para la limpieza del hogar. Si utilizamos mucho cloro, desinfectante o combinación entre ellos, entender que esos son químicos fuertes. Y al inhalar eso también son tóxicos que llegan a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro. Entonces, tratar de utilizar pues detergentes, jabones, incluso champú, lo que se utiliza para el aseo personal. También eso puede alterar todo sistema nervioso, sistema endocrino, la parte sensorial. Entonces, bueno, hacer poco a poco la transición mientras podamos y vamos teniendo el conocimiento de ir hacia los productos naturales, un ambiente pues más libre de esas toxinas. ¿Ok? Em, bueno, ya les mencioné el lado del alambre, los utensilios, qué elementos podemos utilizar, qué tipo de materiales podemos utilizar. Muy importante, bueno, evitar contaminaciones cruzadas. Hay personas que son muy sensibles a la contaminación cruzada. Entonces, bueno, en caso, bueno, la recomendación siempre va a ser que toda la familia eh, pueda incluirse dentro del plan nutricional y que todos coman de la misma manera para que no haya contaminación. Pero en caso de no poder, tienen que haber utensilios separados, los que sí van a tener contacto con productos con gluten, lácteos, etcétera, y los que no. ¿Ok? Entonces, bueno, para que el cuerpo también sane por dentro, es importante dejar de atacarlo de lo que nos rodea por fuera. Y un hogar esté libre de estos tóxicos también es importante. Claro, yo entiendo que son muchas cosas, ¿no? Porque muchos papás me dicen, mira, son muchas cosas, yo no puedo estar haciendo tanto, o sea, entre la dieta, los gastos, ahora tengo que cambiar la casa, los utensilios de la casa, son muchas cosas esto, pero, y es muy abrumador, es verdad. Pero lo importante acá es poder hacer algo, ¿ok? Lo que pueden hacer, el mayor esfuerzo que pueden hacer, todo eso va a ser muy importante y bueno, ser en pro y en beneficio de estos niños, de estas personas. Y por supuesto, importante también es que no lo hagan solos los papás que están acá, que no lo hagan solo, porque he tenido experiencias incluso y que, como vimos acá, no es solamente quitar el gluten y ya, eso no es suficiente. Esto no es un tema de que si es alérgico a esto o no. Esto va mucho más allá, estamos hablando de procesos bioquímicos, metabolismo que puede estar alterado, y si no sanamos esa base, entonces es un niño que va a estar luchando y luchando contra su propio cuerpito durante años, y la idea de esto es él pueda pues sacar el máximo de su potencial. No nos podemos quedar con años con trastornos de sueño y simplemente dando melatonina y melatonina y no saber qué hacer, ¿no? O sea, tienes que buscar la guía de alguien que lo entienda, que lo viva, que tenga la experiencia en esto, ¿no? ¿Y por qué lo digo también? Porque es importante hacerlo con guía, porque puede ser peligroso. He visto en muchos casos como en la búsqueda también desesperada, porque a veces caemos en eso, en la desesperación de buscar las mejorías, sobre todo cuando son padres de niños que quizás tienen muchos síntomas. Entonces, en la desesperación, bueno, practican miles de protocolos al mismo tiempo, terapias al mismo tiempo, eh, y lo que provoca en realidad es más alteración, ¿ok? O incluso podemos hasta causar daño a nivel de salud. Por ejemplo, si nosotros queremos, tenemos la evidencia de que hay metales pesados, porque hicimos un estudio de metales pesados en cabello, entonces, bueno, queremos quelar antes, ya va. Primero tenemos que ver cómo está el intestino, si hay una disbiosis, esperar sanar disbiosis y después quelar. O sea, tenemos que ir poco a poco, no todo se puede hacer al mismo momento. Entonces yo entiendo que es un poco abrumador, eh, pero la idea es que necesitan la guía y bueno, para eso están los profesionales, para eso yo pues ayudo a estos pacientes en particular, no solamente con consultas, sino también con guía, ¿ok? Y bueno, pensando también en esto, porque me he dado cuenta de que, como les mencioné al principio, hay muchos padres que están muy abrumados, no saben por dónde comenzar, o como les mencioné, tienen que ir a múltiples especialistas a la vez, múltiples terapias a la vez,
y sabemos que no siempre es fácil ni económico. Es por eso que yo he estado trabajando en crear un curso online especialmente para las familias de personas con autismo, TDAH, cualquier otro trastorno del neurodesarrollo. Es un curso que, por supuesto, va eh, a ser mucho más profundo. Aquí simplemente lo que hicimos fue arañar un poquito de la parte metabólica de qué es lo que puede estar pasando, pero, por supuesto, aquellos que quieran profundizar muchísimo más, eh, estoy creando este curso, ¿ok? Para que ustedes también tomen la batuta, como les mencioné al principio, se empoderen y entiendan mejor qué es lo que puede estar pasando. Porque también lamentablemente me he encontrado con muchos clientes que llegan a consulta y desconocen todo esto, no lo entienden, incluso ninguno de sus médicos ni sus pediatras, que siempre pediatra, ¿verdad? Es el primer contacto que tiene un niño en la parte médica, no le han hablado acerca de esto. Entonces, bueno, estoy creando este curso para que ustedes también, como les mencioné, pues se empoderen con la información, porque me parece que también es súper importante que entiendan qué es lo que está detrás y no solamente el saber qué dar, sino cómo, cuándo darlo, cómo hacer que su cuerpo lo acepte, cómo interpretar las señales de su cuerpo, qué síntomas correlacionar, ¿no? El síntoma con lo que puede estar sucediendo, aprender un poco, por supuesto, de como a leer, por así decirlo, los exámenes que le mandan a sus hijos, poder interpretarlos, ¿ok? Pero bueno, eh, incluso, por ejemplo, también de repente muchos de mis pacientes, incluso al inicio de un protocolo, siempre aparece como esas crisis de abstinencia. Bueno, cómo aprender a manejar eso, qué hacer, qué no hacer, ¿ok? O sea, todo eso lo van a tener en este curso. Es bastante intensivo, pero la idea es que, bueno, incluso quiero diseñarlo con la idea de que ustedes lo puedan hacer a su ritmo, ¿ok? Sin apuros, por supuesto, pero teniendo mi acompañamiento, por supuesto, por cualquier duda, cualquier, aunque voy a tratar de que, por supuesto, los videos y las clases sean lo más, bueno, explicativas y sencillas posibles, ¿ok? Eh, es un poco extenso porque sí, la idea es poder profundizar en esto. Estos más o menos son los módulos que he diseñado y las clases que van a tener allí, ¿ok? La idea con esto es nuevamente que ustedes se empoderen, que lo entiendan y que puedan llegar mejor preparados para cuando tengan una consulta. Si su médico no entiende de esto, que ustedes incluso le puedan informar. Mira, yo tengo conocimiento de esto, ¿en qué me puede orientar? ¿Ok? Por supuesto, siempre ustedes van a necesitar guía de un profesional, pero el que ustedes también tengan este conocimiento, porque ustedes son los que viven con sus hijos día a día. En consulta nada más lo vemos una hora y después quizás no lo podemos reevaluar tan seguido, incluso por temas económicos. Y que ustedes tengan las herramientas en casa para poder hablarlo sin necesitar incluso nuevamente de una consulta, porque hay cosas que se pueden resolver en casa, ¿por qué no hacerlo? Entonces, he pensado en esto, ¿ok? Para que ustedes pues tengan estas herramientas, ¿ok? Por supuesto, yo les hablé en el grupo de WhatsApp que la idea es que quienes estuvieran en ese grupo y quienes estuvieran en esta clase presente, pues van a poder tener acceso, digamos, con, con descuentos, con guías para este curso, ¿ok? Quienes estén interesados, es un curso que claramente voy a tratar de que sea de muy alto valor, pero a bajo costo, ¿ok? Pero es importante que entiendan el por qué, que es lo que quiero que se lleven de esta clase, que entiendan el por qué suceden las cosas, por qué mi hijo está así, por qué mi hijo responde de esta manera y básicamente qué es lo que podemos hacer y qué no hacer. ¿Ok? Al grupo de WhatsApp también les voy a estar enviando unas imágenes y una guía básica también con algunas receticas, ¿ok? Para que lo puedan revisar. Ahora se los vamos a enviar.
Y bueno, la información del curso también se la podemos enviar al privado a quienes estén interesados. ¿Ok? Me interesa también que ustedes me puedan dar sus impresiones, exactamente qué tema quisieran en el curso, qué les gustaría aprender, de qué les gustaría indagar, para yo poder adaptar al material del curso y poder. Porque la idea, como les mencioné, es que ustedes la información es para ustedes. Y lo que queremos es que ustedes despejen todas esas dudas en este curso en particular. ¿Ok? Bueno, llegamos al final de esta clase, ¿ok? Muchas gracias por acompañarme. Acá en esta tenemos un poquito más de una hora. Y bueno, con esta frase que les dejo de que cada bocado consciente que nos metemos a la boca es un acto de amor para estos chamos y un paso a un futuro mejor, ¿ok? Voy a leer sus comentarios y voy a tratar de responder unas preguntas que me están dejando por aquí. Ok, alguien por allí comentó que mm, hay un examen, ajá, sí, ácidos orgánicos, exacto, mencioné en la clase. El examen de ácidos orgánicos es un examen de muchos valores y nos da una mamá. Así es. Dice acá, bueno, para así estoy dispuesta, por supuesto. Ah, por cierto, eso es una información que no les he enviado, pero para los presentes en clase y en el grupo de WhatsApp, este, les voy a dar más acerca de con mi plan básico, también con un precio especial, ¿ok? Alguien pregunta, ¿y alta puede ser biosis, alergia alimentaria y provocar alimento? Sí, totalmente. Así es. Acá, para la totalmente, sí. Como de los cambios en estos niños, por supuesto, sí. Hay por aquí la experiencia que esa búsqueda esperada y tantas opiniones al mismo tiempo no traen buenos resultados. Por el contrario, puede empeorar todo. Sí, eso que por el cuerpo no se maneja por partes, todo. Alguien menciona, nadie es propio del autismo, todo tiene un origen biológico. Así es, eso fue digamos, la base de esta clase, de entendieran eso. Bueno, eso sería maravilloso que se hace eso para padres. Sí que lo quiero dirigir a padres, porque es que cuando tengo la cosa con mis pacientes me doy cuenta de eso, que cosas que ustedes tienen que aprender, no necesariamente tienen que estar en una consulta. Para casos, por supuesto, van a necesitar el especialista al lado, pero hay cosas que ustedes tienen que aprender y lo pueden resolver. ¿Por qué no hacerlo? Dice por acá que es increíble como doctor, los terapeutas dice que las dietas no ayudan. Es lamentable, por eso es que usted tiene que poder con la información. Esto no es algo que solamente estoy diciendo yo. Ustedes se pueden meter en buscas artículos médicos, incluso, y allí van a encontrar mucha información acerca de esto. Para cuando llegue el curso, no tengo fecha todavía, ¿eh? Lo estoy armando así. Por supuesto, los que están aquí en clase, en el grupo, son los primeros que se van a entrar. Alguien dice por acá, necesito un módulo 5 para trabajar la actividad alimentaria. Chévere que lo mencionas porque eso también es un regalo que voy a dar y lo voy a enviar al grupo de WhatsApp, ¿ok? Voy a enviar una guía que tengo que está bastante chévere, que habla acerca de selectivo, cómo abordar y de todas maneras, por supuesto que sobre el curso. Aquí, sería más recomendable y una opción de examen médicos para determinar precisión, cómo abordar cada caso a nivel otro. Sí, por supuesto, es lo real, porque tengo que saber qué realmente es lo que está ocurriendo. Porque fíjate que en la clase mencioné que hay muchas cosas que pueden estar ocurriendo, no ocurrir una sola, como va a haber varias a la vez.
Hay que ver por ahí que refresque, claro, más dudas, mismo, a la idea. Gracias por comentarnos. La cabeza se siente identificada con todo lo que ve por aquí, que pasa por muchas situaciones. Sí, eso entiendo, porque son muchos que tienen muchos de estos rasgos y a veces incluso para uno está borrarlos, ¿ok? Entonces, pues, que tener eh, mucho ojo clínico, muy importante. O eso de los estudios es cierto, pero la experiencia en esto, el observarlo, ver, usted también le tiene que no, eso es importante para ver y atinar el abordaje. Usted menciona que ha leído mucho e indagado sobre los suplementos, pero que falta saber cómo limpiar los metales pesados. Sí, depende, ¿ok? A veces se utilizan mecanismos naturales, como también es necesario a veces que las ciencia. En principio, con suplementos pueden hacerlo. Para eso no apoyamos tóxicos, por ejemplo. Son muchos comentarios, probablemente no los voy a poder leer todos. Ok, ¿alguien me escuchan? Sí. Alguien dice se va el audio. Ya va. ¿Será que no? Ok. Ah, no. Ahora me escuchan ahora. El curso es online, ¿ok? Online porque la idea es que puedan dar la información siempre grabada, lo pueden hacer a su tiempo, no va a ser clases en vivo, sino que de a grabarlos y van a acceder a las grabaciones y ustedes van a ir estudiando a su ritmo, ¿ok? Adultos también, ¿ok? Siendo adultos también, sí. De redes sociales, sí, allí en la lámina, pueden observar la lámina, está mi redes y la cuenta de Instagram, mi correo también y teléfono. Dice por acá, el Samesio fólico en sangre también. Sí, pueden evaluar. A ver, esto es un estudio un poquito más profundo con respecto a los ácidos fólicos para saber si tenemos ese gen o no, si hay estudios. ¿Qué pasa? Es cierto, no sea. Sin embargo, hay laboratorios de genética, porque hay que buscar laboratorios de genética que lo hagan, y no, mediante laboratorios fuera del país de Venezuela se pueden hacer los tactos y realizarlos. ¿Me escuchan? No es porque se corta el audio. Ok, si me escucharon, lo último que dije es que si hay prueba para, alguien preguntó sobre lo referente al ácido fólico y el G de la mutación para la metilación. Y si esa prueba existe, no se hace acá en el país, pero hay laboratorios con los que se puede insertar para pedirlos afuera. Para quienes están preguntando por el curso, no está esto todavía, lo estoy diseñando. Ustedes van a ser los primeros en conocer mediante el grupo de WhatsApp. Es importante que estén allí, ¿ok? Pero allí se les va a dar toda la información cuando esté listo, cómo inscribirse, todo aquello, ¿sí?
La clase quedará grabada, sí, va a quedar grabada. Eh, y bueno, vamos a ver por link que se comparte para por supuesto que la voy a compartir a quienes llegaron tarde. Los que están preguntando sobre mi atención en la consulta, Álvaro que está en la lámina, me pueden contactar al Instagram también o no hay problema. Voy a pasar la información por el grupo también, ¿ok? Para que lo tengan allí. Todo eso lo vamos a enviar también, todo por escrito, porque creo que no estamos escuchando bien. Entonces lo vamos a dejar por ahí, ¿ok? Bueno, vamos a ir finalizando ya. Por acá. Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias por estar aquí, por prestar atención. Voy a compartirles la información entonces por el grupo, ¿ok? Los que les tengo pendientes, lo que les avisé. Y bueno, la información también del curso, ¿ok? Todo eso se lo vamos a enviar por allí, por el grupo de WhatsApp. A quienes estén acá en esta clase y no están en el grupo de WhatsApp, deben entrar al grupo de WhatsApp, por favor, para poder enviarles toda la información. Bueno, gracias entonces a todos. Me despido por acá. Que tengan buenas noches, feliz descanso.